interactúan. A mí me gusta mucho, para eso creo el Jamboard, porque pues yo podría crearlo y no compartirlo, o trabajar en PowerPoint o en otra herramienta, ¿cierto? Pero yo quiero trabajar en el Jamboard con la finalidad de que ustedes puedan interactuar. ¿Listo? Entonces, alguien me escribió aquí que es reparto, en efecto, si es un reparto, listo. Entonces voy a leer, dice, entre 3 modistas compran un corte de tela por $81. Entonces, acá estamos hablando de dólares y vamos a ver de qué más hablamos. La primera se quedó con 7 puntos. Entonces, ¿lo otro qué es? Una cosa es dólares y lo otro ¿qué es? La tela. Metros de tela, ¿cierto? 100 metros. Entonces, aquí colocamos metros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. No les dé pena preguntar. Si no ven, me dicen que agrande, yo agrando, listo, pero no les dé pena. La idea es que, acuérdense que dentro de, no sé si captaron que dentro de mi política no es cantidad, sino calidad, o sea, que entendamos, no correr. Para correr no hay afán por ahí. Listo. Entonces, aquí me dice, estos $81, ¿dónde los coloco? Debajo de estos 81, mire, acá hay un número que es el 81. Listo, mírenlo acá. Ese 81, ¿lo coloco debajo de metros o lo coloco debajo de dólares? Este 81. Creo que de dólares. ¿Por qué? Cuéntame. Porque es el valor que costaron los metros de tela que las señoras consiguieron. Muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? Lina. Lina, excelente, muy bien. Entonces ahí pongo el 81 debajo de dólares. Ok. Ahora vamos a leer. Dice, ¿esos 81 costó qué? ¿Una parte de tela o toda la tela? Toda la tela. Toda la tela. Entonces vamos a mirar cuántos metros de tela en total compraron. La primera se quedó con 7 metros, la segunda con 11 metros. Entonces eso lo voy a escribir acá. La primera 7 metros, la segunda ¿cuánto? 11. 11 metros. Y la tercera 9. O sea que en total fueron ¿cuántos metros? 11, 18, 27. Muy bien. Les voy a enseñar, yo les voy a ir dando tipsitos como cosas claves para que ustedes hagan en el examen, que recuerden que estamos contra el tiempo. Entonces procuren sumar cosas que les dé 10 o 20. Por ejemplo, de estas dos, ¿cuál me da 10 o 20? ¿Qué número sumado con qué? El 11 con el 9, me da 20, ¿cierto? Y ya le sumo 7 y es 27. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ajá. Entonces, como $81 costó toda la tela, entonces $81 fueron ¿cuántos metros? 20 metros. ¿Cuántos? 27 metros. 27, porque en total, aquí yo dije 11 más 9 me da 20, más 7 me dio en total 27. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Muy bien. Entonces ahora decimos que si $81 costó 27, entonces ¿cuánto le tocó a la primera de tela? A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿La primera cuánta tela tiene? La primera tiene 7 metros. 7 metros. Entonces, metros debajo de metros. Aquí pongo el 7 debajo de metros. ¿Listo? Y aquí, ¿qué coloco? La X, ¿cierto? Debajo de la plata. Voy a colocar la X porque no sé cuánto cuesta. Voy a quitar eso tan clarito. No sé cuánto cuesta, entonces voy a poner acá la X. Listo, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta?
No, no, no. Bueno, pregunto. Directamente. Entre menos tela, menos cuesta o cuesta más. Menos. Menos. Entonces, ¿eso significa que es directa o inversa? Directa. Directa, muy bien. O sea que sí se acuerdan de lo que no están como los estudiantes que a veces se les olvida lo que uno les enseñó al otro día. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a hacer la X. Cuando es directa, hacemos una X. Listo. Lo que queda con la X es lo que divide. ¿Quién quedó con la X? 27. 27. Entonces, 27 es lo que divide. Y lo demás es lo que multiplica. ¿Quién multiplica? El 7. El 81 con el 7. 81 por 7. Muy bien. Ok, ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, simplifiquemos. Ayúdenme. ¿Cómo simplificamos? ¿Sacamos qué? Tercera. Tercera, muy bien. Tercera de 27. 9. Tercera de 27 es 9. Listo. Y tercera de 81 es 9. 9. tercera de 81. Perdón. Tercera 27. Les voy a enseñar, bueno, 27, 27. muy bien. Les voy a enseñar una clave si no saben. El 3 en el 8 está 2 veces, ¿cierto? 2 por 3, 6 a 8 sobra 2. Ese 2 lo pongo por aquí chiquitico y esto me quedó convertido en 21. El 3 en el 21 está ¿cuántas veces? 7 veces. 7 por 3, 21. Entonces, tercera de 81 es 27. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, la que no sepa o la que se me perdió, tranquila, me dice que yo repito tantas veces sea necesario. ¿Ok? Vamos, vale. Tercera de 9, 3. Tercera de 27, 9. Sigue habiendo tercera, ¿cierto? Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. 3. Y mire cómo me quedó de fácil. 3 por 7, 21. Entonces la respuesta correcta es que la primera le toca pagar 21. ¿Dónde sería entonces la respuesta? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Sería 20. Por ahora está o la D o la B. Entonces descartamos la A y la C. Vamos a hallar. ¿Ustedes cuál hallarían? No, ahí no se descarta la B y la C. Se descarta la A y la C porque la respuesta me dio 21 para el primero y la A tiene 21 para el primero. ¿Listo? Ok, ahora les pregunto, ¿cuál hallarían ustedes ya? La tercera. Muy bien, ¿por qué la tercera? ¿Quién dijo la tercera? Yo miro para felicitarla. Rosa. Muy bien, Rosa. Rosa, ¿por qué la tercera? Porque las dos opciones que están en la B y la D, la segunda, qué pena, son 33. Exacto. Entonces, pues, entre comillas, pierdo el tiempo ahí. Recuerden que estamos contra reloj. Entonces, para que hallar si me va a dar el mismo número, entonces más bien hago la tercera, que son los diferentes. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ajá. Listo. Entonces, acuérdense que tenemos que ser bueno, ustedes saben decir esa palabra. Audaces, pues. Utilizar la baliza. Esa es la palabra que quería usar. Muy bien, entonces hagamos la tercera. Entonces, en la tercera, ¿puedo borrar este tablero? Ajá. Listo, voy a borrar el tablero y voy a trabajar con la tercera. Listo. Entonces, voy a coger el borrador y hagamos la tercera. En la tercera, ¿cuánta tela recibió la tercera persona? 9 metros. 9 metros. Entonces cambio sencillamente el 7 por el 9. Por el 9. Listo. La respuesta es la D. ¡Ah, ya la hiciste! ¡Qué súper! Cuéntanos qué hiciste, a ver, me encanta. No, pues Acuérdense que no me van a usar calculadora, porque allá no nos dejan.
Entonces, miren que yo no sé, la Entonces idea, yo hice, la idea es como que la, no pongamos un como calculador. la segunda ya daba 33, entonces yo multipliqué 81 por 9 dividido en 27, entonces la simplifiqué y me daba 9 por 3, 27. Entonces ya teníamos prácticamente dos respuestas, me faltaba la última, Muy que era bien, 27. muy bien. Flor, está súper tesa. Ok. Entonces, Ay, ojalá sea así en el concurso. así va a ser. Entonces, Yo vamos estoy- a hacerle. Listo. A ver, empecemos. Nos dicen que el tercero recibió 9 metros. Mírelo acá. Listo. Tercero, 9 metros. Listo. Entonces, acá cambio el 7, lo cambio por el 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señora. Eso, contésteme para yo no sentir que estoy hablando sola con el computador, que no me gusta hablar sola con el computador. Y acá, esta es la pregunta. Entonces vamos a colocar la pregunta. Estudiante. Esta es la pregunta. Y la regla de 3 sigue siendo directa, por lo tanto, hacemos la X. Listo. La que queda con X divide. En este caso, ¿quién divide? Divide el 27. El 27. Y aquí ya no es 7, sino ¿qué número? Ajá. En lugar del 7 lo cambio por ¿lo cambio por qué número? Es que este está grosero y no quiere decir. Voy a simplificar, listo. Tercera, la que quiera puede sacar novena. Por ejemplo, ¿les parece que saquemos novena? Sí, de una vez, más rápido. Novena de 27. 3 porque 9 por 3, 3, 27. Y novena de 9, 1. 1, Listo. Aquí me quedó 3. Tercera de 3, 1. 1, Tercera de 81, 27. 27. Listo. Entonces, ¿qué me dio? 27 por 1, que es igual a 27. Listo. Entonces me dio 27, o sea que la respuesta sería la D. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿quién tiene alguna duda, algo que quiera preguntar o que no le haya quedado claro? Ok, podemos pasar a la siguiente. sí. Sí, señora. La siguiente dice, en una papelería, un cuaderno de 100 hojas cuesta 1, entonces acá hay dos variables. ¿Quién me dice cuáles son las variables? Las hojas y el Muy valor. bien. Las hojas, ¿y qué más? Y la de dinero. El valor del cuaderno. Muy bien, el valor. ¿Y el valor saben qué unidades? En dólares, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, debajo de hojas, ¿qué número coloco? 100. 100, muy bien. Necesito que me participen todos, a ver, pues bien juiciosos. Y debajo de dólares, ¿qué coloco? $1,2. 1,2 dólares, muy bien, súper bien. Ok, sigamos leyendo. Y otro cuaderno de las mismas características, pero de 60 hojas, ¿esas 60 dónde los pongo? ¿Debajo de dólares o debajo de hojas? Debajo de hojas. Debajo de hojas porque dice de 60 hojas. Listo. Me dice, ¿cuánto debe costar? Entonces ahí hago ¿qué? La variable, que es X. Les pregunto, ¿entre menos hojas tenga el cuaderno vale menos o vale más? Menos. Menos. Entonces la regla de 3 ¿es directa o es inversa? Directa. Directo. Directa, muy bien. Entonces ya sabemos que es directa. Cuando es directa, simplemente sabemos que tenemos que hacer ¿una qué? Una X. Cuando es directa, hacemos una X. Ojo, que siga si es directa, les voy a pedir el favor a ustedes que me lo hagan. ¿Listo? Entonces empecemos. X es igual. El que quede con X, ¿qué hace?
Divide. Divide, entonces, ¿quién me va a dividir acá? 100. 100, muy bien, porque el 100 quedó con la X. ¿Y quién va a multiplicar? El 60 por 1,2. El 60 por 1,2. ¿Listo? Ok. ¿Qué hago? Hago chan con chan, este 0 con este 0, ¿cierto? Este 0. Este 0 con este 0 se me va. Y voy a dividir y voy a multiplicar 6 por 1,2 y después divido entre 10. 6 por 2. 6 por 2 me da 12. 12. 12. Profe, ahí no se le puede sacar mitad. Sí, pero le voy a hacer una recomendación. Cuando tenga que dividir por 10, por 100, por 1000, no simplifique, porque es muy fácil dividir por esas cantidades. ¿Listo? Listo. Entonces acá tengo que me daría 7,2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. ¿Por qué coma? Porque aquí hay una coma. Listo. Ahora, tengo que dividir entre 10. Para dividir entre 10, sencillamente corro la coma a la izquierda, hacia la izquierda a un lado, porque hay un 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? 72. 0,72 y ya terminamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La B. Bueno, retroalimentación. Punto 7, me lo van a hacer ustedes. Bueno, ahí es una razón, se salvaron. La razón entre las edades de un padre y su hija es 11:4. Una razón es una expresión en forma de fracción. ¿Qué es una razón? Una fracción. Bueno, vamos a darle la palabra a Sandrita que levantó la mano. Sandra, cuéntanos. Sandrita. Ay, no, Ángela, qué pena. Tranquila. Se me movió el Era cosito para del celular. que No. bueno, si alguien quiere trabajar conmigo en el Jamboard, está la dirección del Jamboard en el chat. Simplemente ingresa y puede trabajar conmigo si alguien lo quiere hacer. Entonces, una razón es la expresión de una fracción. ¿Cómo así? Aquí me dice. Les vamos a ayudarnos con los micrófonos, porfa. Mientras no estemos participando, los silenciamos. ¿Listo? Pero qué, y no. Y los trancones son impresionantes para venir. Ok. Bueno, entonces, acá nos dice, la razón entre las edades de un padre y su hija es 11:4. ¿Cómo se escribe eso? 11 dividido 4, así de sencillo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si la hija tiene 16 años, les pregunto, si la hija tiene 16 años, la hija será el 4, ¿estará relacionado con el 4 o está relacionado con el 11? Con el 4. Con el 4, ¿por qué con el 4? Menor edad que el padre. Claro, porque la hija va a tener menos años que el padre. ¿Listo? Eso es importante identificarlo. Entonces, debajo colocamos ¿debajo colocamos qué? El 16. El 16, muy bien. Y arriba, como no sé, coloco la X. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedes ampliar un poquito la pantalla? Porque yo no alcanzo a leer el problema. Bueno, entonces, tú tienes el Jamboard, ¿tienes acceso al Jamboard? No sé cómo accedo a él. Listo, vas a ir al chat del Meet y te voy a volver a copiar la dirección del Jamboard. ¿Listo? Dale clic ahí, porfa. Listo. Dalia, dale clic y me cuentas si sí te funciona, Dalia, listo. Igual súper chévere porque a ustedes ya les queda ese Jamboard y pueden practicar. Me cuentas si te funciona. Listo.
Sí, ya me abrió, gracias. Ok. Hasta aquí, ¿quién tiene? ¿Me repites, porfis? Porque es que el 16 va Profe, a... que no entendí Listo. bien. Voy a Profe, repetir. Qué voy a pena con repetir. usted. Es Cuéntame. que me perdí un poquito. Usted me hace el favor y me recuerda que Claro, con todo el amor. es vuelvo y una empiezo. proporción, que Que es una razón. perdón, discúlpeme, una razón. Listo. Es que Voy a como leer venía con el despacio. celular en el carro, en el Ok. taxi, entonces mientras que conecté el ¿cómo se llama? El computador, me perdí. Listo, dale. Vamos a leer despacio. Aquí hay Sí. una palabra clave y es la razón. ¿Listo? Sí, La razón sí, es la expresión de Sí. una división, de una fracción, perdón. expresión Eso de es una razón. fracción. Es la expresión, una razón es una fracción, así de sencillo. Listo, ¿Listo? profe. Entonces, me dicen, la razón entre las edades de un padre y su hija es 11 a 4. ¿Qué quiere decir eso? Esta fracción, 11 No sé. sobre No. 4. Hasta ahí vamos bien. No, Y me dicen que la razón de las edades de un padre y su hija. ¿Cuál de los dos es mayor? La del padre. La del padre. El porque- padre es mayor la edad que la de la hija. No quiero Ahora me dicen que la hija tiene No quiero 16 años. Entonces la hija, ¿con qué número la relaciono? ¿Con el 4 o con el 11? 4, 16 a 8. Sí. Con el no. No, Es decir, no. la razón yo la voy a No, relacionar no, con no, otra no, no, razón. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Las edades. Ese 4 estaría al frente de la edad de la hija o de la edad del padre. Ir a buscar esa puerta De ligera. la del padre. Vamos a pensar, pensemos lo siguiente. Esta es una fracción. Acá al frente está la edad de la hija, puede ser arriba la hija, y acá el padre, o puede ser arriba el padre y aquí la hija. ¿Puedo llamar después de ¿Cómo hacemos? Por favor, 35. colaboran con los micrófonos y no están aportando. Profe Ángela, qué pena. Lo que pasa es que hay mucha interferencia. Sí, ya le apagué el micrófono a la compañera, gracias. Y también hay otra compañera que no... Ya. 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 Listo. Bueno, entonces escúcheme. Cuando me dicen la razón es una fracción. Y esa fracción yo la voy a comparar con la fracción de la edad del papá y la hija. Pero yo tengo que pensar cómo iría, si primero va la edad de la hija y después el papá, o si primero la edad del papá y después de la hija. ¿Cómo hago para saber? Por lógica, me ubico. ¿Ven? Esta fracción, este número 11 es más grande. Luego arriba debe ir la edad del mayor, porque el 11 es mayor que el 4. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, la O edad del también, padre. entonces, ¿cuál? Voy a pintar de dos colores, una de azul y otra de amarillo. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿La de azul o la de amarillo? Amarillo. Levanten la mano La de los que amarillo. votan por amarillo en la manito que uno levanta para participar. Bueno, profe Lengua vota por amarillo, Rosa por amarillo, Sandra por amarillo, Dalia por amarillo, bueno, Juliana por amarillo. ¿Quiénes votan por el rojo? Bajen la mano los de amarillo. Dalia, ¿tú también votas por el rojo? Bueno, por el rojo nadie. ¿Y los demás en qué película trabajan? Ay, no, es que Rojo no hay, es azul. Ah, perdón, azul. ¿Quién vota por el azul? Listo. ¿Y los que no votaron qué? ¿En qué película trabajan? Profe, es que como apenas llegué de la calle, estoy como toda perdida, entonces por eso no me he podido ubicar y por eso no levanté la mano. Mira, Lina, porfa, apaga el micrófono cuando no participes, que ahorita te silencié. Mira, hija. Y qué pena. Tranquila. Acá dice la razón. Entonces, Linita, la razón es una fracción.
La razón entre las edades de un padre y su hija es 11:4. ¿Cómo se escribe eso? Una fracción 11 dividido 4. Hasta aquí vamos bien, Linita. Señora. ¿Aló? Sí, señora. Bueno, ahora tenemos que pensar quién va en el numerador, la edad de la hija y debajo la edad del padre o al revés. La edad del padre en el numerador y la edad de la hija en el denominador. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo un análisis de la fracción. ¿Qué número es mayor? ¿El 11 o el 4? El 11. El 11. Porque es la unidad. Luego, ¿quién debe estar arriba? ¿La edad del padre o la edad de la hija? Pues yo diría, pues si es así, le diría que la edad del padre porque él es mayor que la hija. Muy bien, todos votaron que el amarillo es la correcta. Listo, vamos bien. Sí, señora. ¿Quién está perdido? Yo repito las veces que sea hasta que nos encontremos todos. Vamos bien, ¿puedo continuar? Claro que también cuando se lee el problema, cuando dice las edades de un padre y su hija, nos los están dando respectivamente. 11 padre y 4 a la hija. Pero ahí no me están diciendo que la edad del padre es 11, porque no tendría lógica. No, la relación. Ah, ya. La relación que me están dando también es, y en la segunda parte me están diciendo sí la hija, o sea, ya también me están dando pues que los 16 hacen parte pues de la hija, ¿sí? Es verdad, pero no siempre me lo van a dar así, listo. Por eso es importante también hacer el análisis. Además, para que, pues, una manera de pensar en que tenemos que llevar al análisis, ¿sí? Llevar a nuestros estudiantes al análisis. Listo. Entonces, acá tendríamos que arriba va la edad del padre, que no sabemos cuál es, o sí sabemos. ¿Sabemos la edad del padre? No, es la que estamos No, esa es la que vamos a averiguar. Y entonces, ¿qué le ponemos a eso que no sabemos? Una X. Una X, muy bien. ¿Y la de la hija cuánto es? 16. 16. Listo. Ahora, cuando usted va a hallar una variable, en este caso que es la X, vamos a hacer algo que se llama en matemáticas transposición de términos. ¿Cómo se hace una transposición de términos? Con la operación contraria. ¿Qué le está haciendo el 16 a la X? ¿La está sumando, multiplicando, dividiendo? ¿Qué le está haciendo? Dividiendo. Entonces, esto que está dividiendo pasa al otro lado a hacer la operación contraria. ¿Qué es lo contrario de la división? La multiplicación. Entonces, X es igual. X es igual. ¿A qué? 16 por 4. A 16 por, si pasa al otro lado a multiplicar, ¿qué número va a multiplicar? 4. El 4 que está haciendo ahí, el 4 no está pasándose, el 4 que está haciendo acá. ¿Qué está haciendo? Dividiendo, no le cambio, porque como no lo estoy cambiando de lado, no le cambio la operación, listo. Pero el 16 que está dividiendo pasa al otro lado ¿a qué? Allá al otro lado ¿a qué? A multiplicar. ¿Y quién es el que está allá arriba? Bueno, de pronto se el 11. fue porque señalé con el 4. Entonces yo lo voy a pasar al otro lado, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda 16 por 11 y el 4 sigue dividiendo. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo simplificar? ¿Saco qué? ¿Mitad? Cuarta. O cuarta de una vez. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4. Y me queda que 4 por 11 me da 44. O sea que el papá, ¿cuántos años tiene? 44. ¿Cuál sería la opción correcta entonces? La B. Muy bien, muy bien. La opción correcta es la B. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Aló? Ese silencio me preocupada. Si es que no están entendiendo, vuelvo y repito.
Angelita, yo siempre yo sigo perdida, pero bueno. No. Si sigue perdida, dígame en qué está perdida, yo le explico, muñeca. Angelita en todo. Bueno, entonces yo me devuelvo. Pero no sigamos. No, Que no, yo no, igual miro los videos. Ah, listo. Y si viendo los videos te pierdes, Yo me sé que dices. contigo puedo contar, hermoso. Ok, bueno, vamos a leer. Ángela, yo sí Cuéntame. te iba a hacer una pregunta antes de pasar, qué pena. Sí, Julie, cuéntame. El 16 lo pasamos al otro lado porque el 16 estaba dividiendo y lo pasamos al lado del 11 para que pueda pasar a multiplicar, ¿cierto? Sí. Si lo pasáramos al lado del 4, entonces quedaría dividiendo todavía. Eso, muy bien, Juliana, excelente. Si yo lo paso al lado del 4, ¿qué operación está haciendo el 4? Dividiendo, entonces lo que va a hacer es que va a dividir, no lo pasé a hacer la operación contraria. Excelente análisis, Juliana, muy bien. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Dice así, en un partido de fútbol, un empresario desea repartir $3,600. Ojo, aquí me están hablando de qué, de qué. Ya aprendimos a diferenciar qué son reglas de 3 y qué son repartos. Están hablando de repartos. Me están hablando de repartos. ¿Y por qué? Vea la palabra que está aquí, repartir. ¿Listo? Muy bien. Entonces me están hablando de repartos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo. ¿Y qué van a repartir? Un dinero. ¿Cuánto? Ay, es que no veo. 3,000. No, es que no veo, profe. $3,600. Los que no vean, cojan, porfa, voy a volver a escribir el Jamboard en el chat y no es sino que le den clic y los lleva al Jamboard. ¿Listo? Cuando usted se va para el Jamboard, no crea que lo sacó de la llamada, simplemente te llevó para el Jamboard y ya usted, si quiere, puede ir mirando el Jamboard e ir mirando la llamada, como quiera. ¿Listo? Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces son $3,600 en partes directamente proporcionales a la cantidad de goles que marquen los jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Es directamente proporcional. Por eso, si le van a dar directamente proporcional a la cantidad de goles, quiere decir que entre más goles meta, más gana. Más gana. Si fuera inversamente proporcional, es que entre más goles meta, menos gana. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Listo? ¿Listo? Te dice. La cantidad de goles que marquen los jugadores del equipo que la empresa patrocina. Si terminado el partido, Carlos marcó 2 goles, entonces escribamos aquí. Carlos, ¿cuántos goles? Marcó 2. ¿Quién más? Miguel, ¿cuántos? Miguel, 3. Miguel, 3. Listo. ¿Y Juan, cuántos? Y Juan, 7. Juan, 7. Muy bien. Entonces, en total, ¿cuántos goles hicieron? 12. Total hicieron 12 goles. 12 goles. En total se hicieron 12 goles. Listo. Quiere decir que cada gol, ¿en cuánto lo están pagando? Para poder saber cuánto cuesta cada gol, ¿qué operación harían ustedes? A ver, pensemos. Multiplicamos. A ver, ¿qué me quiere decir? Yo voy a mirar, a ver, ¿qué me quiere Una división, Ángela, ¿no? Dividir los 3,600 en los 12 goles para saber el valor de cada gol. Excelente, Fercho. Cojo 3,600, que es el total de dinero que tienen para pagar por los goles, y divido entre 12 y sé cuánto van a pagar por cada gol. Hasta ahí vamos bien. Ajá. Sí. Listo, entonces mire qué tan sencillo. Cogemos 3,600, lo dividimos entre el total de goles, que fueron 12, y así sé cuánto pagan por cada gol. Y para saber cuánto se gana Carlos, entonces por cuánto multiplico ese resultado. Cada gol pagan 300 pesos. Sí, bueno, Por 2. por 2, porque Carlos hizo 7.
Exacto. Carlos multiplicó por 2, Miguel por 3, ese resultado, y Juan por 7. Entonces, primero hagamos esto. ¿Qué es lo que hacemos acá? Simple. Picar. Mitad de 12. O puedo 6. sacar sexta. ¿Sacamos sexta de una vez? Sí. Sexta de 12. 2 porque 6 Dos. por 12. Y sexta de 36 es 6. Seis. Vamos Seis. hasta ahí. Puedo sacar mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad Una. de 6, 3. 3. Entonces me quedó 300. O sea que cada gol lo pagan a 300. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién tiene alguna pregunta? En el jump ball no se ve así como en el, o sea, se está viendo más como, mira, eso, atrasadito. Ah, sí, porque mientras escribo llega la señal. Ok, ya sabemos que por cada gol pagan 300. Entonces, ¿cuánto le pagan a Carlos? Hizo 2 goles. 600. 600. Listo. Miro en las opciones cuáles descarto. Descartada la D no es, ¿cierto? Bueno, Miguel, ¿cuánto le pagan? 900. 900. Y a Juan, ¿cuánto le pagan? 7 por 3, 21. 21, O sea que, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. La C, muy bien. Bueno, por ahí. Bueno, quiero saber cómo vamos, si estoy corriendo mucho, si puedo avanzar al siguiente, si tienen alguna duda de este ejercicio. ¿Aló? ¿Vamos bien? No, está muy bien, muy claro. Okay. Vamos al siguiente. Si Tania compró 15 libros, entonces, ¿de qué me están hablando acá? De libros. De libros. Escribo la palabra libros. En $340, ¿de qué me están hablando la moneda? ¿Qué es? Dólares. Dólares. Listo. Debajo de libros, ¿qué escribo? La cantidad. 15. ¿Cuánto es la cantidad? 15. 15. 15. Y debajo de dólares, ¿qué escribo? 340. 340, muy bien. Sí, que es Muy el valor. Ajá. Entonces ahora me dice, y debe comprar, ojo con esto, otros 11 libros similares. Entonces, ¿qué escribo? Debajo de libros, debajo de 15, 11 libros. 11. Listo. Y la pregunta, ¿dónde la escribo? Debajo de dinero, de dólares. Listo. ¿Es directamente o es inversamente proporcional? Directamente. Es directamente porque entre menos libros, menos me cuesta. Entre más libros, más me cuesta. Muy bien. Cuando es directamente, lo que hago es formar una ¿qué? X. Una X. Hago una X así. Y el que quede con X divide. Entonces, ¿qué número me quedó con la X? El 15. 15. 15. Ese me divide. El 15 me divide. Y los otros dos multiplican. ¿Quién multiplica? 11 por 340. por 340. ¿Alguna pregunta? No. Voy a sacar tercera. ¿Listo? Tercera de 15. 5. 5. Ay, perdón, eso no tiene tercera. Ese no tiene tercera. Sí, no tiene tercera. Si sumas 3 y 4 te da 7. Si fuese 7, sí, no tiene tercera. No tiene ni tercera ni quinta. quinta, no. sí. Quinta sí tiene, porque quinta todo termina número en que 0 o en termine 5. en 5 o en 0 tiene quinta. Sí. Y tercera, para uno saber si tiene tercera, suma los dígitos. Más 4 me da 7, no tiene tercera. Si no es múltiplo de 3, al Entonces, sumarlos, no se No, puede dividir no entre tiene 3. tercera, muy bien. Entonces, saquemos quinta. Quinta, ojo con esto, quinta de 30, ojo, de 30, no estoy sacando de 34. 6 porque 6 por 5, 30. Y dejé el 4, y aquí entonces ya me quedó 40. Quinta de 40. 65.
8 porque 8 por 5 8. es 40, ¿cierto? Y aquí tenía el 15. Y quinta de 15 es 3. 3. Y ahora sí voy a dividir, multiplico 68 por 11. Mire cómo es de fácil multiplicar 68 por 11. Es escribir el 68 y sumarlo. Corrido y sumarlo. Me da 8. 6 y 8, 14, llevo una, ¿cierto? Y 6 y una que llevaba 7, entonces me da 748 y voy a dividir 748 entre, ¿lo divido entre cuánto? 3. Entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque ese fue el que me quedó acá. Cuando me queda uno no hay problema, pero cuando me queda un número tengo que dividir entre ese número. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces está? Es en lo que el 3 en el 7, que está ¿cuántas veces? 2. 2. Está 2 veces. 2 por 3, 6 a 7, 1. 1. Listo. Bajo el 4. El 3 en el 14, ¿cuántas veces está? 4. 4 por 3, 12. 3, 12. A 14, 2. 2. Bajo el 8. ¿Cuántas veces está el 3 en el 28? 9. Siempre 9 veces. 9 por 3, 27 a 28, 1. Coloco una coma y agrego un 0 y puedo seguir dividiendo. El 3 en el 10 está ¿cuántas veces? 3. 10 veces. Entonces me da 249.333. ¿Cuál sería la respuesta? Voy a seguir. La D. La C. La C. La C. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. Bueno, ¿puedo pasar Ángela. a la siguiente? Sí, cuéntame. Discúlpame, Cuéntame, no es Fer. como pregunta. Yo regularmente siento que logro resolver las preguntas de los exámenes. Sin embargo, a veces me demoro un poco más porque siento que doy mucha vuelta. En este caso, cuando vos propusiste el ejercicio, me puse a pensar cómo poder resolverlo y claro, pensé en otra opción, pero esa regla de 3 era mucho más rápida. Entonces, yo creo que eso es importante que tengamos eso en cuenta. Si hay una operación que nos ahorre tiempo, va a ser muchísimo mejor. Entonces, ahorita cayendo en cuenta sobre esto, si tengo 2 valores, 3 valores y necesito encontrar uno cuarto, siempre voy a ir a una regla de 3. Sí. En la clase pasada, si quieres te mira el video que yo les envié a tutores, les enseñé cómo diferenciar cuando una regla de 3 es directa, cuando es indirecta y cuando es un reparto. Vale, Ángela, ¿tú me podrías compartir ese al personal o a la CDA? Lo Claro que pasa es que sí. yo no estoy en ese grupo de tutores, entonces, de hecho, me enteré hoy por Isabel que me contó que estaban estudiando. Listo, dale. Yo lo Dale, comparto Ángela, te ahí en la agradezco. CDA. Listo. Vamos para la siguiente. Gracias por esa apreciación tan importante, Fe. Vamos para la siguiente. Dice, los 4/15 de la capacidad de un tanque son 200 litros. La capacidad total del tanque es, entonces, ojo pues, pensemos en esto. 4/15, espérate, yo escribo acá. Sí, voy a escribir esto más grueso y con otro color. Listo. Te voy a escribir con otro color para que me quede más gruesecito, se vea más. De los 4/15, ¿sí? 4/15 de la capacidad de un tanque equivale a ¿cuánto? 200 litros. A 200 litros, ¿sí? ¿Quién me dice cuando digo la capacidad total, qué sería? Miren cómo es de sencillo. La capacidad total, como estamos hablando de fracciones, sería 15 sobre ¿qué? Sobre 15. ¿Listo? Porque es la unidad completa. Porque es la unidad completa. Si me dijeran, por ejemplo, que la capacidad es 1/3, entonces usted hace 3 sobre 3. La capacidad es 1/7. Ahora, es lo que decía Fer, lo que dice Fer. Hay otra manera de hacerlo, pero esta
es la más fácil por lo que estamos trabajando fraccionarios. Entonces, si usted le dan este dato en fracción, trabaje esto también en fracción, porque usted lo puede trabajar en unidad, pero después aquí se le va a facilitar una división, una simplificación que vamos a hacer enseguida. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Aló? Sácame el pescado. ¿Aló? Chicos, ¿sí vamos bien? Hola Ángela, sí, vamos bien. Ok. Entonces, ahora la pregunta es la capacidad total del tanque, entonces acá le coloco la X. Ahora voy a usar esta regla de 3, les pregunto, entre más grande sea el tanque, más capacidad va a tener. Sí. Sí, señor. Es una regla de 3 directa, le hacemos una X, listo. Y vamos a decir que X es igual, voy a hacerla aquí pequeñita para que sepa, X es igual. ¿Qué me quedó con la X? 4/15. Eso es lo que va a dividir, 4/15. Y arriba va a ser, o bueno, si quieren lo dejamos en la unidad, no hay problema. Dejémoslo en la unidad para que miremos una cosa acá. Dejémoslo en la unidad. 15/15 es lo mismo que 1. Entonces acá vamos antes de hecho necesito borrar tablero. Entonces dejémoslo acá en la unidad. Decimos un tanque, el azulito, un tanque, ¿qué capacidad tiene? Entonces, ¿qué me quedó con la X? ¿Qué me quedó con la X? 4/15. 4/15. ¿Y qué me quedó sin X? Eso multiplica arriba. O sea, 1 por 200. 200. ¿Listo? Ok. Creo que me perdí. Bueno, gracias por decírmelo. Yo, de pronto se perdió porque yo borré aquí 15/15. ¿Listo? Voy a volver a repetir. Leamos. Los 4/15 de la capacidad de un tanque, ve aquí, 4/15. Ay, borré, tapé el número. Fíjate que este borrador no me quiere coger. Listo. ¿Quién me dijo me perdí? Para yo dirigirme Lina. con nombre propio. Lina. Linita, mira, leamos. Dice, Sí, señora. los 4/15 de la capacidad de un tanque, ¿cómo se escribe eso en matemáticas? 4/15. Sí, 4/15. Sí. Son 200 litros. Entonces acá esto es litros. Sí, señora. Ok. Entonces, la capacidad total del tanque. ¿De cuál tanque? De un tanque. Entonces le pongo acá el 1. O le pongo 15/15. ¿Listo? Pero yo borré 15/15 y puse 1. La capacidad total del tanque es... ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Y le pongo X acá porque no sé cuántos litros son. Ahora, como es una regla directa, entonces hago la X que les enseñé en la clase pasada. ¿Vamos bien? Sí, señora. Y ahora, lo que quede con X divide. ¿Qué quedó con X? El 4. 4/15. Completo. La fracción completa. Sí. Y arriba 1 por 200. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Ahora, voy a hacer con este color para no confundirlos con este azul de acá arriba. ¿Cómo divido yo una fracción? Mire cómo se divide una fracción. Voy a hacer la ley de la oreja. ¿Cuánto me da 1 por 200? 200. 200. Voy a escribir acá arriba de rojo. 200. Y como abajo tengo una fracción, arriba también voy a escribir una fracción. Como 200 no tiene denominador, todo número se le puede poner como denominador 1. El 1 y no cambia. Sobre 4/15. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora hago la ley de, miren la orejita, mírenme mi orejita, vean, miren mi orejita tiene esto y tiene esto y así es la de ustedes. Entonces yo a las niñas les digo, la ley de la orejona, arco mayor por arco menor. Entonces, ¿cómo se resuelve una división de una división? A la orejita, arco mayor por arco menor. 200 por 15, ¿cuánto me da? Miren cómo van a multiplicar ustedes allá que no tienen calculadora, acuérdense. 15 por 2, 30. Y 30 me dio 15 por 2 y aquí tengo 2 ceros. Entonces en total me da ¿cuánto?
3.000. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y una por 4. 4. Entonces 3.000 dividido 4. ¿Cómo divido allá para no hacer la división? Muy fácil, saco mitad. Mitad de 3.000. 1.500. 1.500. Mitad de 3.000 es 1.000. Mitad de 3.000 es 1.500. Listo. Y mitad de 4. 2. Ahora vuelvo y saco mitad porque termino, es cuando acá tenga 1. Mitad de 1.500. 750. Y mitad de 2. 1. 1. Entonces ya terminé. Entonces, ¿cuánto me dio? 750. Véalo acá. Fácil, ¿cierto? ¡Ey, ese silencio qué! Fácil, ¿cierto? Es de repasar. Con usted liderando el proceso, facilísimo, Ángela. Sí. Eso estaba pensando yo, que acá se ve muy fácil, pero hacerlo solo. No, pero les voy a dar un consejo, ya. Les voy a contar mi experiencia. Yo no sabía nada de matemáticas. ¿Sabe cuándo vine a aprender matemáticas? Vine a aprender en 9º. ¿Y cómo lo hice? Cogía un ejercicio y un ejercicio que había hecho el profesor. Y cogía y una hojita aparte y yo lo repetía hasta que fuese capaz de hacerlo sin mirar de muestra. ¿Me hago entender? Y cuando era capaz de hacerlo sin mirar de muestra, ahí sí me premiaba, me daba un premio, me comía un dulce, cualquier cosa. Cuando no, yo misma me autocastigaba y lo repetía hasta que fuese capaz de hacerlo. Así aprendí matemáticas. Dalia, tienes la mano levantada, cuéntame. Algo muy importante porque en este tipo de ejercicios uno se confunde dónde poner el 1. Ajá. Dónde poner la unidad. Entonces es importante armar la fracción. Hay 4/15, ya está como fracción, tener en cuenta eso. Y si se dan cuenta, la profe hizo una rayita más larga para denotar que hay una, o sea, que ahí hay otra fracción. Entonces, porque a veces, sí, obvio, cuando me presentan un ejercicio, uno dice, ay, sí, súper fácil, ya me lo desarrollaron. Pero cuando yo soy quien tengo que presentar o realizar el problema o solucionarlo, entonces no sé dónde poner ese 1. Entonces, siempre hay que armar fracciones. Ese es el común error que se puede poner en este tipo de ejercicios. Otro error común es que aquí le están preguntando por la capacidad total, no por los 4/15, porque esa es otra pregunta, ¿cierto? ¿Cuál sería, o sea, los 4/15 de 200, qué capacidad me están llenando? Pero aquí me están diciendo que el total, ¿cierto? ¿Qué pasaría la capacidad total del tanque? Son 2. O sea, debemos tener en cuenta como esas palabritas que son muy relevantes a la hora de solucionar los ejercicios. Ajá, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Dice, si 50 metros cuadrados de cartón, pensemos primero qué es eso, qué son 50 metros cuadrados. Entonces, cuando a ustedes le den unidades cuadradas, le están hablando de área. ¿Listo? Aunque acá no es relevante realmente, pues eso no va, pero quiero que lo sepan, listo. Entonces me dicen, si 50 metros cuadrados de cartón, entonces me están hablando de metros cuadrados, listo. Si 50 metros cuadrados de cartón cuestan $6 y me están hablando de dólares. Entonces acá tengo 50, ¿me cuesta cuánto? Ayúdenme, para yo no sentirme sola. 50 me cuesta ¿cuánto? $6. 20, ¿cuánto cuestan? 20 debajo de qué lo pongo. De metros cuadrados. Como son metros cuadrados, De 50. De metros cuadrados. ¿Cómo, Fer? Sí, que buscaba el dato similar que era 50. Eso, y aquí es la variable la que desconozco. Como entre más pequeño sea el cartón, más económico va a ser, entonces es una regla de 3 directa. Directo. Cuando es directa le hago la X, ¿ok? Entonces X es igual. El que con X divide. ¿Quién va a dividir? 50. Va a dividir 50. Y los otros multiplican. ¿Quiénes multiplican?
20 por 6. Por 20 6. por 6. Listo. Ok. ¿Cuánto me...? Entonces mire cómo se hace. Vamos a simplificar. Chan con chan. Este 0 con este 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Y 2 por 6 cuánto me da? 12. 12. 12 dividido, ¿cuánto me quedó? 12 dividido en 5. Muy bien, porque solamente cancelé el 0 y me quedó el 5. Entonces vamos a hacer la división de 12 entre 5. 12 dividido 5. ¿Cuántas veces está el 5 en el 12? 2 veces. 2 veces. De una vez, sin terminar, ¿cuál sería la respuesta? Estoy cogido en el examen. ¿Cuál es la respuesta? La 1. La 1, vea. Terminémoslo nosotros. Entonces, el 12 en el 5 está, 2 por 5, 10. A 12, 2. Coloco una coma y agrego un 0. El 5 en el 20 está 4 veces. 4 por 5, 20, a 20, 0. Vea que sí. $2,4. ¿Listo? Fácil. Sí. Vamos para este. Una partícula con velocidad constante recorre, bueno, aquí quiero que alguien lo haga. ¿Quién se quiere atrever a hacerlo? A ver. No es sino que entre al Jamboard. Ahí está, le voy a volver a colocar el link del Jamboard, si alguien lo tiene. Le dan clic al link y quiero que alguien lo haga. Me gustaría que alguien lo hiciera porque así me sentiría súper feliz. ¿Quién lo quiere hacer? Entonces acá, pero me ayudas. Hágale. O usted me dice, escriba tal Entonces cosa. acá dice metros. Entonces escribo metros. Sí. Ok. Una partícula con velocidad constante recorre metros y segundos. Y segundos. Muy bien. ¿Esa es Flor? Sí. Muy bien, Flor. ¿Qué más? Metros y segundos. Segundos. ¿Qué más hago? En metros coloca 1200. Muy bien. Ok. ¿Qué más hago? En segundos coloca 80. Muy bien. En segundos escribo. Ahí en metros coloca la X. ¿Por qué? Porque está pidiendo cuánta distancia. Muy bien, Flor. Qué tesa. Ok. Y media hora, 30 minutos o media hora. Bueno, pilas acá. 1800 segundos. Porque aquí me están dando en unidades, es segundos. Entonces, todo lo que yo escribo acá tiene que estar en segundos. Si yo escribo acá 30, queda malo. No. Si 3 por 6 escribo es 30 minutos, queda malo. Si pongo 180 medio, segundos. entonces tengo que pasar todo a segundos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo, entonces ¿cuánto serían 180 segundos, porque media hora 30 por 60, 180. ¿Seguro? Sí. A ver, 1800. 1800, muy bien, Juliana. ¿Por qué? Porque 30 minutos son Sí. 1800 segundos. Porque multiplicó 30 por 60. 30 por 60. Sí, es que no le estaba anexando, agregando un 0. Eso, entonces me da 1800. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, me da 1000. ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, hable ya o calle para siempre. Bueno, entonces acá, como es una regla de 3 directa, entonces hacemos la X. Y el que queda con X divide. ¿Quién va a dividir en El todo? 80. Divide el 80. Entonces Y X es igual. multiplicamos 1200 por 1800. X es igual, muy bien, hago la raya y arriba ¿qué va? 1200 Arriba va 1200 por 1800 por
1800 y abajo ¿qué va? El 80. Y abajo va el 80, muy bien. Eliminamos un 0 en cada uno. Bueno, ojo que voy a hacer aquí algo, ustedes me dicen si hago algo correcto o incorrecto. Este 0 se va con este 0 y este 8 se puede ir con este 8. No. No. Pilas con eso, listo. Y solamente se puede ir un solo 0 de una parte, no podemos de los dos. No se puede de los dos, porque estarían dividiendo por 100 si le haces de 2. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno. Sí. Entonces, Este 0 se me va con este 0. Y acá saco mitad. ¿De dónde? Donde quiera. Voy a hacerla del mismo lado. Mitad de 8. 4. Mitad de 18. 90. Y los dos ceros. Y el 0, perdón, porque ya eliminé uno. Un solo 0. Mitad de 4. 2. 2. 45. Y mitad 45. Entonces sería 1200. Pero puedo seguir sacando mitad hasta que llegue a 1. Mitad de 2, 1. Y mitad de 1200. Sí. 600. 600. Y ya multiplico 600 por 45 y tengo la respuesta. ¿Cómo se multiplica 600 por 45? Solamente 6 por 45 y agrego 2 ceros. Entonces, 6 por 5. 30. 30. Llevo 3. 6 por 4, 24 y 3. 27. 27. Y agrego ¿cuántos ceros que me faltan? 2. 2, porque daría 27.000. Te me da 27.000, o sea que ¿cuál es la respuesta correcta? La primera. ¿Vamos bien? Sí, señora. Fácil, ¿cierto? Ajá. Bueno, les sí, propongo pero mira que a veces, por ejemplo, en mi caso, o sea, de pronto por la rapidez, no sé, mira que no convertí los 30 minutos en segundos. Sí, pero son media detallitos hora. que uno va cogiendo, Flor, porque a veces uno se le olvida. Por eso es tan importante escribir aquí las unidades. Por ejemplo, a mí me dan metros y aquí me dan kilómetros. Tengo que tener solo metros o solo kilómetros. ¿Listo? Aquí me dan segundos y acá minutos, o todos segundos o todos minutos. ¿Listo? Ajá. Bueno, les propongo que dejemos hasta acá. Y mañana continuamos. ¿Les parece bien? Bueno, mañana no puedo. Cuadramos por el grupo de tutores si lo hacemos el sábado, si ustedes están de acuerdo, y si no, ya lo seguimos. Los lunes tampoco, los lunes y los martes puedo a las 9. Y los lunes puedo es a las 9:15 porque los lunes tengo un curso de coach. Y ya ustedes me dirán si pueden sábado. ¿Listo? Sí. Por ahí ¿Los lunes a qué horas, profe? Los lunes puedo, es a las 9:15 porque los lunes tengo un curso de coach. Sí, el martes. El martes puedo a las 9 como hicimos el martes pasado. Sí. ¿Listo? Y los otros días sí a las 8 y el viernes no. Los viernes no. No, yo los viernes llego por ahí casi a las 10 de la noche, llego los viernes. No. Pues si el sábado se puede a las 8 o a las 7. A esta hora puedo los sábados. Igual yo voy a suspender la grabación. Igual yo grabo y se los comparto en la sede de AFER para nosotros.